Buenas noches a todos los asistentes al noveno encuentro académico de radiología. La charla de hoy se titula Enfermedad intestinal inflamatoria, papel de las imágenes diagnósticas y está a cargo del doctor Hamilton Javier Delgado, residente de último año de radiología. Adelante, doctor. Buenas tardes para todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Voy a montar la presentación. Listo. ¿Me informan si ya se ve la pantalla? Perfecto, doctor. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias a todos, a los asistentes que están en línea en estos momentos. En los próximos 35 minutos, pues vamos a hablar de una de las enfermedades del tracto gastrointestinal que más morbilidad tiene pese a su baja prevalencia en nuestro medio, y vamos a desarrollar principalmente cuál es el papel que como radiólogos podemos desempeñar en la historia natural de la enfermedad, principalmente en el diagnóstico, pero también en el seguimiento y en el pronóstico de estos pacientes. Los objetivos que me he planteado para esta charla son reconocer algunos aspectos generales de la enfermedad intestinal inflamatoria. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las actuales modalidades de imagen, reconocer los patrones de imagen, las complicaciones, cuál es el compromiso extraintestinal, y todo esto basado en el consenso de la Asociación de Radiología Abdominal y de la Asociación Americana de Gastroenterología. También voy a tratar de ofrecer un abordaje sistemático a la hora de enfrentarnos a estudios de este tipo de patologías, con el énfasis de qué es lo que el clínico necesita saber de nosotros en el informe radiológico. Finalmente, conclusiones y la bibliografía consultada. Entonces, a modo de introducción, la enfermedad intestinal inflamatoria hace parte de un espectro de manifestaciones y que se representan por un constante proceso de daño y cicatrización, que tienen un curso crónico, continuo y progresivo, y que se presenta principalmente sobre la pared intestinal en presencia de una flora normal. Existen otras patologías, principalmente la patología inflamatoria infecciosa, que no la vamos a tener en cuenta en esta entidad. La fisiopatología incluye la interacción de múltiples factores genéticos, inmunológicos, microbiológicos y ambientales. La presentación de esta enfermedad tiene dos picos, es bimodal. Afecta principalmente a pacientes entre los 15 y 30 años de edad, pacientes adultos jóvenes, y el segundo pico se presenta entre la quinta y sexta década de la vida. Por epidemiología americana y estudios americanos y europeos, podemos ver que la prevalencia es alrededor de 20 a 10 por cada 100.000 habitantes, de 20 a 100 por cada 100.000 habitantes, y que esta es ligeramente mayor en estos países, en países desarrollados. En Estados Unidos principalmente se estima que alrededor de 800.000 personas conviven con la enfermedad actualmente. Esta es una enfermedad que tiene una alta carga económica, representa el quinto trastorno, o dentro de los primeros 5 trastornos gastrointestinales de consulta. Por ende, se ha estimado que alrededor de 7 billones de dólares anuales son destinados para el manejo de esta enfermedad. En Colombia no existen datos sobre la prevalencia de la enfermedad, y realmente en Latinoamérica tampoco existe un dato estadístico específico sobre eso. Sin embargo, en el país contamos con algunos estudios unicéntricos en las principales ciudades que nos muestran parte de la epidemiología local. Este estudio fue publicado por Reyes y colaboradores en un hospital universitario en Bogotá, donde se documentaron 165 casos, de los cuales la enfermedad de Crohn representaba el 24%. Las mujeres estaban alrededor del 55% de los casos, con una mediana de edad entre los 44 años para la enfermedad de Crohn y los 39 para la colitis ulcerativa. Se documentó que la enfermedad severa estaba en el 65% de los pacientes con enfermedad de Crohn, y las manifestaciones extrainstitucionales eran tan altas como el 35%. En Cartagena se
En Cartagena se realizó este estudio en un hospital de alto nivel de complejidad. Se identificaron 60 casos. Los datos son muy similares, un porcentaje de mujeres alrededor del 69%. Esta edad entre los 35 y los 39 años representó alrededor del 48% de los casos en esta serie. En Medellín, en un centro de referencia de alta complejidad, por un estudio desarrollado por Baños y colaboradores, identificaron 202 casos de enfermedad intestinal, de los cuales el 16% correspondía a enfermedad de Crohn, 81 a colitis ulcerativa y hubo un porcentaje del 3% en los cuales la enfermedad no pudo clasificarse específicamente en algunas de estas dos entidades. El 55% pertenecía a mujeres y la edad media del diagnóstico en las dos era alrededor de los 39 años. Importante identificar que hasta el 68% de los pacientes con enfermedad de Crohn presentaron recaídas en el curso del estudio epidemiológico. Fue un estudio retrospectivo de alrededor de 3-4 años. Sin embargo, el porcentaje era mucho mayor en los pacientes con enfermedad de Crohn. Casi la mitad presentaron recaída en el primer año. Las manifestaciones extraintestinales fueron alrededor del 41% para la enfermedad de Crohn. Y que es el estudio más reciente desarrollado por Rojas y colaboradores en una institución de cuarto nivel de complejidad, fue desarrollado en la Fundación Valle de Lili. Identificaron 416 casos de enfermedad intestinal inflamatoria, el 28% correspondían a enfermedad de Crohn y el 54% del total de casos pertenecía a pacientes del sexo femenino. La edad media también era muy similar, 43 años en los dos grupos, y la enfermedad severa en enfermedad de Crohn fue alrededor del 65%. Las manifestaciones extraintestinales fueron muy similares. Entonces, como podemos ver en estos 4 estudios unicéntricos de las principales ciudades del país, vemos que la epidemiología en cuanto a la presentación, las complicaciones, en la preferencia del género son muy similares. La enfermedad de Crohn tiene una presentación clínica muy inespecífica, muy variada. Los síntomas clásicos son principalmente diarrea y dolor abdominal, pero también hay un porcentaje alrededor del 20% que no presenta ninguno de estos dos síntomas. Y ahí es donde se complica, digamos, la sospecha diagnóstica de la enfermedad, donde el paciente puede presentar síndrome constitucional, manifestaciones incluso extraintestinales como del tracto hepatobiliar, pancreáticas, manifestaciones en piel o manifestaciones osteomusculares, que son la principal manifestación extraintestinal. Incluso pacientes se han presentado con déficit o manifestaciones carenciales como la anemia. Y esto también lo menciono porque la correlación de la actividad de la enfermedad con la severidad de los síntomas no hay una correlación específica. Es decir, podemos tener pacientes con una sintomatología muy severa y esto no nos habla de severidad de la enfermedad o de actividad de la enfermedad. Tenemos dentro del espectro dos entidades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Como hemos mencionado, estas dos entidades pues, pueden presentar algunas similitudes en cuanto a las manifestaciones clínicas, pero como vamos a ver son muy diferentes. Hay una que es mucho más severa que la otra debido al compromiso que presenta y esto va a influir mucho en el tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad. Aquí tenemos un esquema de la pared intestinal. Podemos identificar la mucosa intestinal en la porción más interna, la submucosa, donde podemos encontrar la muscular de la submucosa y los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el paquete nervioso. Más externo vamos a encontrar las dos capas de la muscular, la capa circular y la capa longitudinal, y en la porción más externa la capa serosa. Cuando hablamos de enfermedad intestinal inflamatoria tipo enfermedad de Crohn, vamos a hacer referencia a un compromiso transmural del proceso inflamatorio. Es decir, que la inflamación la vamos a ver desde la mucosa hasta la serosa, en todas las capas de la pared. A diferencia de la colitis ulcerativa, donde el compromiso va a estar mayoritariamente en la mucosa y en menor medida en la submucosa. Se va a restringir a esta zona sin sobrepasar la muscular
la muscular de la pared. Entonces, esa es la principal diferencia entre las dos entidades. La segunda es el compromiso que presenta en el tracto gastrointestinal. La enfermedad de Crohn la podemos encontrar en cualquiera de los niveles del tracto gastrointestinal, desde la mucosa oral hasta el esfínter anal, en cualquiera de estos niveles, y lo característico es que se presenta por lesiones saltantes o lesiones en diferentes niveles, que es lo que se conoce en la literatura como skip lesions o lesiones saltantes. La principal localización va a ser la región iliocecal con alrededor del 40%, el 30% se presenta en el intestino y en el tracto gastrointestinal superior, estómago, duodeno, esófago. En el 20% lo vamos a encontrar en el marco colónico y en menos del 10% vamos a tener compromiso de la región del recto y de la región perianal. A diferencia de la colitis ulcerativa, que el compromiso va a ser solamente del colon y característicamente es un compromiso que es continuo, progresivo y retrógrado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a comprometer en primera medida el recto, produciendo pues cambios inflamatorios en esta localización, en el 50% de los casos, seguido de compromiso del colon izquierdo, en el 30-40% de los casos, y cuando ya compromete el colon transverso, se va a denominar una colitis extensa en alrededor del 20% de los casos. Cuando digo que es continuo y progresivo, quiere decir que para tener compromiso del colon transverso ya tengo que haber tenido compromiso, o tengo que tener compromiso del colon descendente, del sigmoides y del recto. Entonces, como podemos ver, la presentación fisiopatológica de las dos es completamente diferente. En las siguientes presentaciones haré mucho más énfasis en la enfermedad de Crohn, dado el compromiso que presentan. Y para eso me voy a valer de la clasificación de Montreal. Esta fue una clasificación desarrollada por el grupo de la Asociación Americana de Gastroenterología en su Congreso Mundial, desarrollado en Montreal en el 2005. E hicieron una clasificación que detalla los aspectos principalmente clínicos y fisiopatológicos de la enfermedad. Pero para hablar de severidad quisiera tener en cuenta estos estadios que hablan de compromiso que vamos a ver más adelante, como compromiso no penetrante o no estenosante de la enfermedad, que sería el compromiso leve, el compromiso estenosante, sin compromiso más allá de la pared, que sería un compromiso moderado, y un compromiso penetrante cuando el componente inflamatorio sobrepasa la pared de la pared abdominal y hay un compromiso de cualquiera de las estructuras extraintestinales. Esto se correlaciona muy estrechamente con el tratamiento, siendo en pacientes con compromiso severo de la enfermedad, la base del tratamiento, los aminosalicilatos y el manejo con esteroides. En la medida que vayamos teniendo, el paciente vaya teniendo compromiso de más severidad, pues seguirá escalando en el tratamiento, pasando por esteroides, inmunosupresores. En pacientes con ya enfermedad muy severa o enfermedad penetrante vamos a tener manejo con terapia biológica e incluso cuando en algunas complicaciones el manejo quirúrgico. Entonces, entrando ya en materia, hablando de la modalidad de imagen, la sociedad, el consenso nos habla de que podemos elegir entre las modalidades diagnósticas disponibles en cuál es la ideal para evaluar la enfermedad intestinal. Y esto va a depender principalmente del paciente, satisfaciendo algunas de las necesidades básicas, como son que la modalidad de imagen nos permita hacer una evaluación de la pared, del contenido intraluminal, del contenido extraluminal y del contenido extraintestinal, que podamos darle satisfacción a las necesidades, que sea una modalidad de adquisición rápida, que sea ampliamente disponible y que, dado que esta es una enfermedad de curso crónico diagnosticada en pacientes jóvenes, que tenga mínima exposición a radiación ionizante. Entonces, pues en radiología podemos aprovechar las modalidades de imagen, tenemos estas 4,
pero podemos dividirla de acuerdo a los beneficios que nos puede dar cada una de estas modalidades en dos grupos diferentes. En aquellos que solamente nos permiten valorar la luz intestinal, como sería el caso del tránsito intestinal, y aquellas que nos permiten hacer una valoración de la luz, de la pared o eventualmente del compromiso extraintestinal, donde encontraríamos a la ecografía, la enterografía por tomografía y la enterografía por resonancia magnética. Las imágenes de tránsito intestinal no hacen parte como tal del algoritmo diagnóstico de la enfermedad intestinal inflamatoria, pero eso no quiere decir que no podamos aprovechar sus beneficios, incluso es una muy buena modalidad de forma complementaria. Este es una imagen de un paciente con una colitis ulcerativa que eventualmente se pudo haber leído o interpretado como hallazgo normal, pero si somos más sutiles podemos identificar una disminución en el patrón austral del colon descendente. Este es un caso que recientemente vi en la rotación de radiología pediátrica, un paciente adolescente con una enfermedad de Crohn muy severa, con un compromiso tanto intestinal como extraintestinal, y podemos ver las múltiples lesiones erosivas que se presentan en la mucosa del colon descendente y del colon sigmoide, y todo esto secundario a la enfermedad, a la actividad de la enfermedad. Entonces, tampoco podemos despreciar esta modalidad, pues porque nos puede ofrecer una ayuda complementaria. La ecografía es una modalidad de estudio ampliamente disponible. Sin embargo, la ecografía en enfermedad intestinal inflamatoria se ha reservado, digamos que para la población pediátrica, por múltiples objetivos, no tiene pues exposición a radiación ionizante, el seguimiento, bueno, en fin. Es importante conocer que el paciente ideal para valorar la enfermedad intestinal por ecografía será aquel en el que ya tengamos un diagnóstico de enfermedad intestinal, que tengamos un estudio previo de corte seccional como tomografía o resonancia que nos permita identificar cuál es el segmento que usualmente ese paciente puede presentar afectación, y que el paciente se sospeche una enfermedad activa, ya que este va a ser el principal valor de la ecografía, la evaluación y el seguimiento de la enfermedad activa. Aquí tenemos imágenes de ecografía del colon ascendente en un paciente, cortes transversales y cortes longitudinales, y podemos identificar el engrosamiento de la pared. Este engrosamiento es muy característico dado el edema que tiene la pared intestinal. Va a presentar una característica hipoecoica y que va a hacer contraste con la ecogenicidad de la grasa adyacente. Tenemos que reconocer las paredes de las capas de la pared intestinal en ecografía. Entonces, identificando de interno a externo, podemos ver el lumen con su ecogenicidad pues característica del aire, la mucosa edematizada hipoecoica, la submucosa va a ser ligeramente hiperecoica, la muscular propia va a mostrarse hipoecoica y la serosa hiperecoica. Entonces, esta banda de colores es importante identificarla en el compromiso inflamatorio, en el compromiso activo de la enfermedad vía ecografía. También podemos identificar otras alteraciones de compromiso extraintestinal, como la presencia de ganglios, o en el caso de la colitis ulcerativa, y con una adecuada distensión de la luz intestinal, podemos identificar esas proyecciones papilares características de la colitis ulcerativa vistas en este paciente. Este es uno de los protocolos desarrollados en el Hospital Materno-Infantil de Málaga por la doctora Cristina Bravo, donde nos muestra un esquema sistemático de estudio del colon, que pues para los que de pronto no estamos tan familiarizados con este estudio nos puede parecer difícil, pero lo que ella propone es lo siguiente: primero, identificar el colon ascendente, que es fácilmente identificable en ecografía, en sus cortes longitudinal y transversal, ver su patrón austral, ver el grosor de su pared, y una vez lo identifiquemos nos dirijamos a la válvula iliocecal y al ciego. Valoramos las porciones que podamos visualizar del ilion distal, de la válvula y del ciego,
Posteriormente pasamos al colon transverso, valorando también en un corte longitudinal y en un corte transverso el patrón austral, el engrosamiento de las paredes. Hacemos lo mismo con el colon descendente. Quizás la dificultad sería valorar el colon sigmoides, pero es importante identificar que este se encuentra superficial a los vasos ilíacos, entonces el punto de referencia será los vasos ilíacos para identificar el colon sigmoides. Y finalmente, por una ventana transvesical, identificar el recto, que en este caso lo vemos ocupado por gas. También ajustando algunos parámetros de la ecografía, el PRF, los armónicos y el foco, podemos valorar en estas imágenes, principalmente la imagen de la derecha, una imagen Doppler color, que hay un aumento del flujo tanto arterial como venoso de la pared intestinal. Y si se fijan muy bien, también podemos ver algo de flujo en el borde mesentérico correspondiente a ingurgitación de la vasa recta. También se ha planteado la valoración de estenosis principalmente distales a la válvula iliocecal. En este caso podemos ver una distensión retrógrada, en este caso sería de la región iliocecal, por un engrosamiento concéntrico secundario a una enfermedad de Crohn activa. Las imágenes por tomografía, la enterografía por tomografía, tiene múltiples ventajas. La principal es que tiene una amplia disponibilidad. Los protocolos de enterografía son fácilmente adaptables a la mayoría de los tomógrafos. Es idealmente tener un ecógrafo multicorte para poder realizar reconstrucciones en los diferentes planos con muy buena resolución. Este es el estudio ideal para la valoración en pacientes en los que sospechemos perforación intestinal como una complicación de una enfermedad intestinal inflamatoria. Las desventajas, pues como las podemos ver, principalmente la exposición a radiación ionizante, que tiene una menor resolución de contraste para valorar la pared intestinal y que es imprescindible el uso de contraste endovenoso. En nuestra institución utilizamos el protocolo de la siguiente forma: el paciente no requiere ayuno, se realiza una ingestión 2 horas antes de 3 litros de un preparado de agua con manitolo. También se puede utilizar algunas preparaciones comerciales como el osmorín. Se ingiere en 2 horas y los últimos 300 centímetros cúbicos se dejan para el final para poder valorar la cámara gástrica. Se hacen adquisiciones en fase arterial, en fase venosa y las reconstrucciones posteriormente en la estación de lectura. La dosis de radiación en nuestro equipo es alrededor de 11,6 milisievert, lo que equivale a alrededor de 55 radiografías de tórax. Las imágenes por resonancia magnética, el protocolo de enteroresonancia, es el estudio ideal para valorar fístulas, principalmente porque nos permite una mejor resolución de contraste de los tejidos blandos. Tenemos algunas secuencias que nos permiten evaluación funcional. Podemos utilizar esta modalidad sin necesidad, en casos específicos, sin necesidad de la aplicación de medio de contraste endovenoso. Sin embargo, las principales dificultades son el alto costo, el acceso, no se encuentra en múltiples instituciones, y algunas contraindicaciones relacionadas con el campo magnético en el caso de que el paciente no pueda acceder. En nuestro protocolo se requiere un ayuno de 6 horas, se le da al paciente un antiespasmódico que puede ser oral en el caso de los estudios ambulatorios o intravenoso en el caso de los pacientes hospitalizados o de urgencias. Y también 2 horas antes se les da la preparación para poder hacer la distensión de la cámara del tracto gastrointestinal. Se adquieren imágenes en T2 coronales con y sin saturación de grasa, imágenes en secuencias rápidas, en estas secuencias TrueFist para nuestro equipo, en los diferentes cortes, coronal, sagital y axial. Esto nos permite valorar parcialmente pues, el peristaltismo y también la pared intestinal. Y las secuencias simple y con contraste, que las podemos hacer incluso dinámicas, valoraciones arteriales, portales y tardías, en los cortes principalmente coronales y axiales. Entonces, ¿entre cuál de estas dos vamos a escoger al momento de evaluar un paciente? Pues el que el paciente requiera.
Entonces, para los estudios de Enterotac, pacientes agudamente enfermos, pacientes con sepsis, que querramos descartar alguna otra entidad diferente a enfermedad intestinal inflamatoria como causa de los síntomas, aquellos pacientes que tengan contraindicaciones al campo magnético y pues por acceso y experticia en algunas instituciones. La resonancia, el estudio de enteroresonancia se destina para pacientes estables, que no estén en UCI, que no estén críticos, que ya tengan idealmente un estudio de tomografía previa para poder guiar mucho mejor la valoración, pacientes jóvenes, pacientes que estén en embarazo, principalmente por su beneficio de no exposición a radiación ionizante, como sabemos es una enfermedad de un curso crónico, y pacientes que tengan alergia a algunos medios de contraste como el yodo. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita saber el clínico? Resumido, las necesidades o lo que debería incluir el informe radiológico en 6 puntos, principalmente si hay o no sospecha de enfermedad intestinal inflamatoria, si hay enfermedad activa, en el caso de que exista enfermedad activa, dar un grado de la actividad, cuáles son los segmentos que se encuentran comprometidos, cuál es la extensión del compromiso inflamatorio, si podemos identificar algunas de las complicaciones como las que vemos ahí, estenosis, fístulas o abscesos, si el paciente presenta algún tipo de compromiso extraintestinal y si podemos ofrecer algo en el seguimiento o recomendaciones. Entonces, empezamos con la primera, si hay o no sospecha de enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, al igual que en medicina, la sospecha siempre va a ser clínica. Va a ser del médico de atención primaria o del médico del gastroenterólogo, el cual, basado en una serie de síntomas, una serie de exámenes de laboratorio, va a sospechar la enfermedad. Estos pacientes pues asistirían a la consulta con el gastroenterólogo y el siguiente paso siempre va a ser el estudio endoscópico con muestras histológicas que confirmen la presencia de enfermedad de componente inflamatorio. Sin embargo, como vemos, los estudios endoscópicos o de colonoscopia, hay algunas áreas que no podemos visualizar adecuadamente con esta modalidad de estudio, como por ejemplo el compromiso inflamatorio del intestino delgado. Y en este estudio que les muestro en pantalla, se demostró que en pacientes con enfermedad de Crohn y que se había realizado algún tipo de estudio endoscópico, hasta el 30% de lesiones fueron omitidas y que fueron diagnosticadas a través de estudios de imagen. Entonces, aquí es donde juega el papel radiológico para lograr juntar todos los criterios y que le permitan al clínico hacer el diagnóstico de enfermedad y ofrecerle nosotros la posibilidad de dar una severidad, un pronóstico y recomendaciones adicionales. Entonces, todas estas imágenes que vemos aquí hacen parte de la enfermedad intestinal inflamatoria, el engrosamiento, las fístulas, las adherencias, las estenosis. Quizás la valoración en primera medida es muy difícil porque la presentación es muy variada, pero pues quisiera mostrarles este estudio. Este es un artículo publicado en 2018 en Radiology y concomitantemente en Gastroenterology por las dos sociedades pues, que mencioné al principio, la Sociedad Americana de Radiología Abdominal y la Asociación Americana de Gastroenterología, en el que nos muestran una recomendación para la evaluación, la interpretación y la utilización de las diferentes modalidades, en este caso de enterografía por tomografía y por resonancia, y lo hacen específicamente para la enfermedad de Crohn, precisamente porque es la que más compromiso inflamatorio presenta. Ellos dividen las presentaciones en 5: hallazgos murales de enfermedad activa, enfermedad mesentérica, la presencia de estenosis, de enfermedad penetrante y de compromiso extraintestinal. Entonces aquí pasamos a la segunda pregunta, es si hay signos de enfermedad activa. Cuando hablamos de enfermedad activa, entonces vamos a referirnos a dos: hallazgos murales y hallazgos mesentéricos.
Dentro de los hallazgos murales vamos a ver que el más frecuentemente visualizado es la estratificación parietal bilaminar, que hace referencia a un engrosamiento y realce de la mucosa y de la submucosa con un hiporrealce o menor señal de la muscular. Esto también tiene pues, sus diferentes manifestaciones en las diferentes modalidades. Aquí tenemos dos imágenes, un paciente de la izquierda, una tomografía axial en corte a nivel del colon ascendente, vemos un engrosamiento de hasta 8 milímetros, un engrosamiento bilaminar, y en el paciente de la derecha una imagen de resonancia magnética en fase arterial. Podemos identificar también el engrosamiento bilaminar del colon sigmoide y del colon y de la región del recto. El engrosamiento parietal trilaminar hará referencia a que hay un componente inflamatorio no solamente la mucosa, submucosa y muscular, sino que se extiende más hacia allá y nos compromete la serosa. Tenemos aquí igual dos pacientes, en el de la derecha, el de la izquierda, una imagen de tomografía, vemos el realce de la mucosa, la submucosa, el hiporrealce de la muscular y el hiperrealce de la serosa, característico de una enfermedad de Crohn con compromiso del colon sigmoides y el recto activa. Y en la imagen de la derecha, un compromiso de la región ileocecal y de la región del ciego. El engrosamiento unilaminar, donde no podemos identificar las capas, sino solamente el engrosamiento, también se ha descrito como un hallazgo de enfermedad activa, pero principalmente como de respuesta parcial al tratamiento. Aquí tenemos dos imágenes. La primera es una imagen en T2 de Trufi, donde vemos un engrosamiento del ilion distal de aproximadamente 5 milímetros. Y en la imagen de la derecha, una imagen de resonancia post-contraste en T1, vemos un engrosamiento de la pared de 4 milímetros. No podemos identificar como tal una estratificación, sino solamente el engrosamiento de la pared, que en este caso sería un engrosamiento leve. La presencia de halo graso dentro de la pared la pared intestinal también es muy frecuente. Esto no hace parte de los signos de enfermedad activa, pero nos habla de que este paciente ha sufrido procesos de enfermedad activa, de recuperación durante mucho tiempo. Este es un paciente que concomitantemente a la enfermedad de Crohn presentó un síndrome linfoproliferativo y se le realizó este estudio de tomografía. Vemos que en la imagen de la izquierda podemos identificar la infiltración grasa entre la submucosa y la muscular consistente con este proceso inflamatorio crónico. Y si lo vemos en la imagen del PET en la fusión con FDG, vemos que no hay un componente claro de inflamación en esta zona. Ahora bien, es importante identificar que el engrosamiento y realce de la pared va a ser el signo o el hallazgo radiológico más específico para enfermedad activa y que eso también va de la mano con la severidad de acuerdo al engrosamiento de la pared. Dentro del consenso nos mencionan que un engrosamiento leve se denomina de 3 a 5 milímetros de la pared, moderado de 5 a 9 milímetros y un engrosamiento severo por encima de 10 milímetros. Teniendo en cuenta que engrosamientos de más de 15 milímetros, la sospecha sería de una neoplasia por encima de una enfermedad intestinal inflamatoria, como en este caso, donde vemos un engrosamiento concéntrico de más de 1,5 centímetros del recto y que cuando vemos el estudio de tomografía por emisión de positrones, vemos una marcada captación del radiotrazador consistente con una neoplasia colorectal. Seguimos con el siguiente, una enfermedad mesentérica como manifestación de enfermedad activa. Aquí vamos a ver varias presentaciones. La más frecuente o la que más o menos todos conocemos es la ingurgitación de la basa recta y esta se da por el componente inflamatorio que presenta el borde mesentérico del asa intestinal comprometida. Aquí influyen muchos factores, la presencia de enzimas, pues factores proinflamatorios que producen un engrosamiento de la basa recta, que hacen referencia pues a la hiperemia y al proceso inflamatorio del asa comprometida, que característicamente lo vamos a ver como esas imágenes perpendiculares al asa intestinal.
En la imagen del lado izquierdo vemos una reconstrucción en MI de una tomografía donde identificamos el engrosamiento difuso de los vasos mesentéricos y de los vasos rectos que penetran en ese borde mesentérico del asa intestinal, en este caso del ileón distal. Y en la imagen de la derecha vemos una imagen de resonancia, un corte axial T1 post-contraste con el engrosamiento de todos los vasos rectos a nivel del colon sigmoide. Seguimos con la estriación de la grasa mesentérica. Es importante identificar que estos signos se pueden presentar concomitantes. Para este caso, he traído estas reconstrucciones coronales de resonancia magnética postcontraste en T1 y con sustracción de contraste, donde identificamos, además del engrosamiento de las paredes del yeyuno y de las asas del cuadrante superior izquierdo, vemos ingurgitación de los vasos rectos y fíjense ustedes en las imágenes de sustracción digital que el realce permanece incluso en el mesenterio, en la grasa mesentérica de toda esa grasa, de las asas comprometidas, como signo de enfermedad activa. Las adenomegalias, en el contexto específico de la enfermedad intestinal inflamatoria, también hacen parte de un cuadro de un proceso inflamatorio activo. Estas se van a presentar en tamaños variables. En este caso vemos un paciente con compromiso de la región ileocecal, con una enfermedad penetrante de la región ileocecal, y vemos múltiples adenomegalias en la cadena ileocecal de características que para este caso pues no serían sospechosas de enfermedad neoplásica, sino de enfermedad inflamatoria activa. Al igual que la infiltración de la grasa mesentérica, de la grasa en la pared intestinal, también se considera un signo de enfermedad crónica, la proliferación de la grasa mesentérica, y esto nos habla de que este paciente ha presentado múltiples episodios de compromiso mesentérico, de inflamación y de recuperación en el contexto de enfermedad intestinal. En el caso de la derecha, el compromiso del colon sigmoide, y en el caso de la derecha, un compromiso de la región del ciego y del colon ascendente. Entonces, como puntos claves hasta aquí, tenemos que hallazgos de enfermedad activa, tenemos el engrosamiento mural, que puede ser leve de 3 a 5 milímetros, moderado de 5 a 10 milímetros y severo de 10 milímetros en las diferentes presentaciones que mencionamos, unilaminar, bilaminar y trilaminar, y la presencia de hallazgos mesentéricos como la ingurgitación de la basa recta, la estriación de la grasa mesentérica y la presencia de adenomegalias. Pasamos a la cuarta pregunta, y es identificar si hay complicaciones de la enfermedad. Y la complicación, digamos, más frecuente, a la que más hay que tener en mente, es la presencia de estenosis. La estenosis se define como una disminución focal de la luz intestinal y que condiciona una dilatación retrógrada, con la sintomatología de obstrucción pues, que todos conocemos. En el protocolo, en el consenso, mencionan la presencia de estenosis definitiva cuando hay una dilatación del asa retrógrada de más de 3 centímetros y estenosis probable cuando esa dilatación es menor a 3 centímetros. En este caso, podemos identificar que hay disminuciones en la imagen del lado izquierdo, una enterografía por tomografía, corte coronal, compromiso de la región ileocecal, perdón, compromiso de la región del ciego y el del colon sigmoide y del recto, y en asas intestinales vemos múltiples zonas de estenosis que condicionan dilatación retrógrada. En la imagen de la derecha vemos una adquisición en T2 de corte coronal a nivel de la válvula ileocecal, y vemos que hay un engrosamiento focal del ileón distal que condiciona dilatación de algunas asas de forma retrógrada. Cuando valoremos las estenosis, tenemos que tener en cuenta 4 características a valorar, y es primero la localización, cuál es la longitud, el número de estenosis, y en la medida que la resolución de las imágenes nos permitan identificar si esa estenosis presenta compromiso inflamatorio activo o no, y eso se va a evaluar principalmente en las secuencias sensibles al edema como el T2 o en las secuencias postcontraste con el realce.
Entonces, en este paciente, son dos pacientes diferentes. El primero, en el lado izquierdo, identificamos un engrosamiento focal en el colon descendente que tiene hiperintensidad de señal en esta secuencia de T2 en un segmento único de menos de 4 centímetros, que es lo que se considera una estenosis única de segmento corto en un trayecto distal. Y en la imagen de la derecha, la que habíamos visto previamente, no hay tanto componente inflamatorio en T2, una estenosis focal del ilion distal con un segmento de menos de 4 centímetros. ¿Por qué es importante identificar que sea una estenosis única en un segmento corto y que sea en un trayecto distal? Porque el objetivo terapéutico de estas lesiones será una dilatación vía endoscópica, ya que el balón de dilatación tiene alrededor de 4,5 centímetros de longitud, le permite al grupo de gastroenterología hacer dilataciones endoscópicas efectivas hasta donde alcance a llegar el equipo de endoscopia. En este paciente tenemos también estenosis únicas de segmento corto, menores a 4 milímetros, pero que se encuentran proximal. En este caso vemos una estenosis en el ilion, alrededor del ilion en el tercio medio, y este otro paciente en imagen de tomografía en corte coronal, una estenosis focal a nivel del ilion tercio medio. Esto es importante mencionarlo ya que estos pacientes con estenosis única, con estenosis única y proximales no van a ser susceptibles de manejo endoscópico. Se puede ofrecer tratamiento médico y en caso de recidiva, el tratamiento quirúrgico con estenoplastia. Este es otro paciente con múltiples estenosis de segmento corto, pero que condicionan una dilatación masiva de asas intestinales. Este es un paciente que, como podemos ver, no es candidato a ningún tipo de manejo endoscópico, tanto por la localización como por la presencia de múltiples estenosis. Estos pacientes casi que siempre van a manejo quirúrgico de estenoplastia o de resección de asa intestinal. Y ya aquellas estenosis que sean de más de 4 centímetros, independientemente de la localización, van a requerir manejo quirúrgico la mayoría de las veces en las que sean recidivantes. Hablamos de enfermedad penetrante como otra complicación de la enfermedad intestinal inflamatoria tipo Crohn, cuando vemos la presencia de un componente inflamatorio que sobrepasa la pared intestinal. En este caso, vemos la presencia de unas imágenes de aspecto líquido que se encuentran en la pared intestinal hacia el margen mesentérico del colon sigmoide. Esto es lo que se denomina criptas o senos, como son visualizados en las imágenes de endoscopia, que pueden formar trayectos sinuosos y complicarse con la presencia de fístulas, con la presencia de abscesos o de masas inflamatorias. Pasamos a las colecciones, a los abscesos en las diferentes presentaciones. Aquí vemos una masa de componente inflamatorio que tiene aire, que tiene contenido líquido en su interior y que compromete la región ileocecal, consistente con una colección y un absceso. Este paciente vemos que también adicionalmente se le realiza el estudio de resonancia magnética y presenta una complicación con una fístula a los músculos de la pared abdominal. La presencia de fístulas, hablamos de fístulas cuando hay un trayecto epitelializado entre dos estructuras que pueden ser asas intestinales de diferente segmento o que puede ser del tracto gastrointestinal con el genitourinario o incluso con la pared abdominal. En este caso vemos que se presentan múltiples adherencias con trayectos fistulosos en las asas del intestino delgado a nivel del cuadrante inferior izquierdo, probablemente el ilion distal. Sin embargo, la tomografía se queda corta para poder valorar el trayecto. En este paciente vemos un compromiso marcado del colon de la región ileocecal y del colon ascendente, de la región del ciego. Y cuando hacemos las reconstrucciones, en este caso una reconstrucción sagital, vemos que hay un trayecto que lo comunica también con la pared abdominal. Este tipo de cosas, estos son los beneficios de la resonancia magnética al momento de valorar las fístulas, dado pues su resolución de contraste en los tejidos blandos.
También es importante saber que el estudio de enterografía por resonancia está destinado solamente al tracto gastrointestinal. Se utilizan campos de visión amplios al momento de adquirir las imágenes y que por eso la valoración de la patología del recto en enfermedad intestinal inflamatoria se queda corta con los protocolos actuales. En este caso, se deben realizar siempre estudios destinados a recto con unos campos de visión específicos, pequeños, con secuencias específicas para valorar las complicaciones. En este caso, es un paciente que tiene un compromiso del colon descendente y del colon sigmoides. Este es el último corte del T1 post-contraste, donde vemos que hay cambios inflamatorios de la pared intestinal con marcado realce y engrosamiento, y si se fijan muy bien hacia la fosa isquiorrectal del lado izquierdo se ve un pequeño trayecto con realce del medio de contraste, lo que nos puede sugerir que haya un componente de inflamación hacia esa zona. A este paciente la sospecha era que tuviera un compromiso del recto, concomitantemente se le hizo su protocolo de estudio de recto con los campos de visión pequeños, con secuencias específicas como las secuencias de difusión, y podemos identificar ese trayecto fistuloso hacia la fosa isquiorrectal y hacia la fosa isquional izquierda. Entonces, como complicaciones tendremos estas dos, las estenosis y la enfermedad penetrante. En estenosis es importante siempre valorar el tipo, la localización, la longitud y el número de estenosis, en qué segmento se encuentran, si es en un segmento proximal o en un segmento distal, y la presencia de enfermedad penetrante, como lo mencionamos, la presencia de senos, criptas, de fístulas o de colecciones o abscesos. Pasamos a la presencia o no de compromiso extraintestinal. Entonces, en las imágenes por enterografía podemos identificar compromiso extraintestinal e incluso extraabdominal. En este caso podemos ver este arrosariamiento característico de la colangitis esclerosante, el edema y el engrosamiento de los diferentes segmentos del páncreas como una pancreatitis autoinmune. La presencia de trombosis in situ del sistema esplenoportal es muy frecuente en casos de enfermedad activa, como en este caso vemos unos defectos de opacificación en la porta del lado derecho. También, de acuerdo al corte que tengamos en las diferentes reconstrucciones, podemos identificar algunas complicaciones osteomusculares, como en este caso la presencia de necrosis avascular de ambas cabezas femorales o compromiso de las articulaciones sacroiliacas. Ahora bien, ya para terminar, quisiera hablar algo del seguimiento. Como todo en medicina, el enfoque tradicional siempre los síntomas van a ser el hallazgo más importante, sin embargo, no es el único biomarcador que hay que tener en cuenta, ya que, como habíamos mencionado al principio, la sintomatología y la magnitud de la sintomatología en enfermedad intestinal no se relacionan con la actividad de la enfermedad en ese momento. Entonces, pacientes en los cuales hagamos seguimiento solamente con síntomas, podemos llevar a pacientes, como en este caso, este es un caso de la literatura, un compromiso del colon del ciego y de la región iliocecal, donde hasta el momento solamente identificamos un engrosamiento bilaminar y un realce bilaminar de la pared, sin presencia de enfermedad estenosante ni penetrante, y 2 años después la presencia de complicaciones como fístulas y abscesos secundarios. El enfoque contemporáneo y el que nos han propuesto no solamente la Sociedad Americana de Radiología Abdominal, sino también algunas entidades pues de manejo de enfermedad de Crohn, es hacer un enfoque basado en biomarcadores objetivos. Y el biomarcador objetivo que he tratado de mostrarles durante toda la presentación es el del engrosamiento mural, el del engrosamiento y el del realce mural. Y este va a ser el que se va a tener en cuenta o se ha tenido en el enfoque contemporáneo para hacer escalamiento o desescalamiento en el manejo médico de esta patología. Este es un caso de la institución donde vemos un engrosamiento trilaminar de asas del yeyuno distal. Vemos que también se asocia a un componente inflamatorio del componente mesentérico con engurgitación de la basa recta, con alteración de la
densidad de la grasa mesentérica, un paciente con una enfermedad activa, paciente al cual se le hace su manejo médico, su manejo guiado pues por el clínico, y para hacerle desescalamiento se logra basado en los hallazgos por imagen. Vemos que 2 años después, paciente con un consumo crónico de esteroides, encontramos que hay una recuperación completa de la mucosa, que en este momento no encontramos signos de enfermedad activa en esta localización, tanto en las imágenes de resonancia como de tomografía, y esto le permite al clínico, además de hacer una valoración de mejoría de los síntomas, una resolución también del componente inflamatorio que le puede permitir hacer desescalamiento de la enfermedad. Y otra de las aplicaciones que actualmente se viene realizando en enfermedad intestinal inflamatoria, que no es muy ampliamente difundido en la práctica clínica, son los índices de severidad guiados por imagen. El más conocido es este María, el índice de actividad por resonancia magnética, que fue desarrollado por el doctor Rimola en el Hospital Clínico de Barcelona, y que, como podemos ver, es una serie de factores obtenidos a través de la imagen que pues lo hace poco práctico al momento en el día a día. Sin embargo, podemos ver que los índices de sensibilidad y especificidad para valores por encima de 7,3 son relativamente altos para actividad de la enfermedad, y cuando tenemos un índice mayor a 11, tenemos una sensibilidad y una especificidad muy buena para hablar de enfermedad severa. Entonces, no es necesario que hagamos toda la fórmula, porque esto se está utilizando es con proyectos de investigación, pero sí podemos mirar cuál es la magnitud de cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, el espesor mural es 1.5 veces, el realce dinámico 0,02 veces, el edema 0,5 veces y la presencia de úlceras 10 veces. Entonces, si vemos un paciente con una úlcera por imágenes, este paciente ya tiene una complicación y la presencia de enfermedad severa. Y en casos, por ejemplo, de un engrosamiento mural de 5 milímetros, vemos que ya mínimo ese paciente tiene un puntaje María 7.5, lo que lo hace un paciente con una actividad de la enfermedad. Bueno, entonces en el informe estructurado debería idealmente recoger todas estos ítems: la presencia de la clínica, qué tratamiento está recibiendo, si tenemos estudios para comparar, y la valoración de los diferentes hallazgos del consenso de enfermedad activa, de estenosis o de enfermedad penetrante, tanto la localización y como la extensión de la enfermedad. Si tenemos estudios para comparar y podemos tener en cuenta también el tratamiento que está recibiendo el paciente, podemos valorar la respuesta a la terapia, ofreciendo la posibilidad pues, de disminución del componente inflamatorio, de estabilidad, o por el contrario, de empeoramiento de la enfermedad. Y también la presencia de hallazgos extraintestinales que nos hablan en alguna medida de compromiso severo de la enfermedad. Entonces, para hacerlo más resumido, signos de enfermedad activa: engrosamiento y realce mural leve de 3 a 5 milímetros, moderado de 5 a 10 milímetros y severo mayor a 10 milímetros. Hallazgos mesentéricos: ingurgitación de la basa recta y estriación de la grasa mesentérica y adenomegalias. El compromiso: como vimos, el compromiso es continuo en colitis ulcerativa y discontinuo en enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los segmentos y la extensión? La presencia de complicaciones como estenosis o enfermedad penetrante, el tipo, la localización, el número y la extensión, y la presencia de enfermedad extraintestinal. Bueno, entonces, a modo de conclusión, la enfermedad intestinal inflamatoria es una patología que es poco frecuente, pero que vemos que tiene una alta carga de morbilidad. Los estudios actuales de enterografía en imagen de corte seccional, como la resonancia y la tomografía, tienen una muy buena capacidad para determinar estos hallazgos, incluyendo los signos de enfermedad activa y las complicaciones, que es lo que realmente va a interesar en el manejo de estos pacientes. También agregan datos cruciales y complementan la valoración que el gastroenterólogo, que el clínico hace a través de endoscopia, para poder dirigir mucho mejor tanto el manejo como el pronóstico. Y pues existen consensos como de la Sociedad Americana de Radiología Abdominal, que estandarizan los términos y que nos
permiten una lectura sistemática al momento de valorar una patología con una amplia variedad de presentación radiológica como esta. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias a todos los asistentes. Estamos pendientes para las preguntas que tengan ustedes. Doctor Delgado, muchas gracias por la excelente charla, muy ilustrativa, completa con los puntos claves pues, de esta entidad, de que como lo mencionó, aunque no es tan frecuente, sí es muy importante saberla reportar desde el punto de vista radiológico, pues cuando nos llega y nos enfrentamos a ella, porque de eso va a depender el tratamiento de los pacientes y va finalmente a ser ayuda para el clínico. Estamos esperando pues preguntas del público, pero hasta ahora no veo ninguna pregunta. Una pregunta para el doctor Delgado. En caso de que la institución no cuente con resonancia magnética o no estén tan bien entrenados los tecnólogos pues, en resonancia magnética, ni por decirlo así, los radiólogos entrenados en esta patología, ¿alguna de estas sociedades, alguno de estos consejos recomienda el seguimiento por TAC? ¿Se puede hacer por TAC el seguimiento? Sí, o sea, divinamente se puede realizar por tomografía. O sea, idealmente este paciente, y si está en una institución con gastroenterología y si idealmente cuenta con un grupo de enfermedad intestinal inflamatoria, esta institución pues debería contar con estudios de resonancia. Sin embargo, pues la tomografía, como vimos, nos ofrece algunas ventajas a la valoración de enfermedad extraintestinal, principalmente la sospecha de perforaciones, pero se queda corta al momento de valorar la pared, como lo mencioné, dada la baja resolución. O sea que, pues, la resonancia, evidentemente, ha sido una modalidad que ha cambiado mucho el concepto de la inflamación en la pared intestinal. Entonces, idealmente, pues, los pacientes deberían ser valorados por imágenes de resonancia. Dado pues lo otro que también mencionamos, estos pacientes tienen un curso crónico de la enfermedad, entonces estarles haciendo repetitivamente estudios de tomografía son dosis acumuladas de radiación ionizante y con todas las complicaciones pues que todos sabemos. Bueno, muy bien. Sí, de acuerdo que creo que ese es como el enfoque pues que se le debería dar a estos pacientes en cuanto a TAC versus resonancia. Aquí hay una pregunta que dice, ¿hacen un solo barrido en tomografía en fase venosa? No. El protocolo de enterografía por tomografía incluye dos fases. La fase arterial, que toma alrededor de los 40 segundos, y la fase venosa. Este gap nos permite valorar de una forma subjetiva cuál es la magnitud del real del componente inflamatorio en cuanto al realce de las diferentes, pues de la pared intestinal. Solamente aquí en el protocolo hacemos esas dos. Hay algunas instituciones en las que le adicionan un estudio simple, pero pues no es que tenga mucha utilidad, pero sí, debería utilizarse la fase arterial y la fase venosa, porque si fuese fase venosa solamente sería un estudio de tomografía pues convencional, pienso. Esta pregunta aquí que dice lo siguiente, ¿qué hallazgos se encontrarán de estas enfermedades intestinales inflamatorias por medio de radiografías convencionales? Bueno, en abdomen pues casi que ninguna, ¿cierto? La radiología convencional, pues utilizando las técnicas de fluoroscopia, como vimos en el caso de la valoración de la luz intestinal, pero como método complementario. Pero ya como tal la radiología convencional la podríamos utilizar para valorar patología osteomuscular. La principal manifestación extraintestinal
de la enfermedad intestinal inflamatoria es la artritis reactiva. Entonces, estos pacientes van a presentar componentes inflamatorios en las articulaciones. Podemos valorar también en grados severos las articulaciones sacroiliacas, pero yo creo que en radiología convencional estaría solamente destinado a la valoración muscular, osteomuscular. Sí, de acuerdo. De pronto una complicación como una perforación, alguna cosa así en agudo, pero realmente en el control no tendríamos otra opción, pues, otro signo, otros hallazgos por radiología convencional más que las complicaciones. Aquí hay otra pregunta que entiendo parcialmente, pero voy a tratar de formularla. Enfermedad de Crohn y celíaca podemos utilizar como imagen la resonancia. En caso de ser alérgico, ¿cómo se lo manejaría? Pues no sé si la persona que pregunta se refiere a alérgico al contraste, si yodado, si es lo más frecuente, pues, pero me imagino que a eso se refiere la pregunta. Bueno, sí. Pues en tomografía siempre tenemos que utilizar contraste, entonces no. En resonancia, que creo que es la pregunta específica, podemos utilizar las técnicas simples, o sea, utilizar las secuencias T2, las secuencias de difusión, en los diferentes cortes, y esto nos va a permitir valorar en algo la pared. Tanto en enfermedad celíaca como en enfermedad intestinal, pues se quedaría corta porque el contraste nos va a dar una ayuda mucho más grande para valorar la pared, pero pues sí se podrían utilizar en caso de que esté contraindicado el contraste, pues, bien sea en imágenes de tomografía o el contraste por gadolínio en resonancia. Sí, yo, pues complementando un poco, creo que siempre que podamos utilizar medio de contraste, pues lo vamos a preferir y en resonancia específicamente tenemos muchas más secuencias que nos dan información extra y adicional, pero finalmente el contraste nos va a dar una ventaja enorme. Entonces creería pues que mientras lo podamos utilizar, lo preferimos. Bueno, no hay más preguntas. A ver, aquí hay otra. La radiografía abdominal es un examen diagnóstico por rayos X utilizado comúnmente que produce imágenes de los órganos de la cavidad abdominal, incluyendo estómago, el hígado, intestinos y el vaso. Pero ¿qué pasa con la perforación? ¿Qué opción utilizaríamos? En perforación, pues podemos utilizar, como bien lo mencionó, la imagen de radiografía convencional con las diferentes proyecciones para valorar signos de neumoperitoneo, ¿cierto? Pues neumoperitoneo evidente, pero dada la sensibilidad del TAC para ver gas extraluminal, la tomografía, que en este caso pues se podría utilizar en simple o con contraste idealmente, es el estudio de elección, la tomografía computarizada y los estudios de enterografía por tomografía. Aquí te hacen una pregunta con respecto a los tiempos de adquisición de la fase venosa, del protocolo aquí institucional. Quieren que los recordemos. Bueno, en el TAC, eso es muy dinámico, pues, porque depende de la hemodinámica del paciente, pero pues en términos generales se hace una fase arterial alrededor de los 35-40 segundos, fase arterial, y una fase venosa o fase portal alrededor de los 70 segundos posterior a la inyección del contraste. Correcto, sí, de acuerdo. Bueno, veo que no hay más preguntas. Creo que todas las dudas fueron aclaradas y pues agradecer nuevamente a todos los asistentes y al doctor Hamilton Delgado por su excelente charla.